Muy bien, en este video explicaremos todas las instrucciones que vamos a manejar para inserción de datos en nuestras colecciones. Vamos a empezar desde las más básicas hasta un poquito más complejas. En algunas tendremos que ocupar instrucciones de JavaScript para que expliquemos a grandes rasgos cómo se maneja esto. Haremos un video para cada tipo de operación sobre la base de datos. Este solamente se va a dedicar a inserciones, habrá otro de eliminaciones, habrá otro de modificaciones, en fin. Así nos iremos durante todo el curso. Con el fin de que cada tema, pues, hagamos ejemplos de todo. Y estaremos explicando pues, la razón de muchas de las cosas, ¿no?, que iremos haciendo. Bueno, en un video anterior explicamos cómo crear esa base de datos que se llama base de datos de curso en línea. La creamos en consola. Ahora vamos a empezar a insertar un registro a una tabla o una colección. ¿Por qué? Porque las tablas ahora en este gestor que es no relacional se llaman colecciones. Y los registros se llaman documentos. Así los vamos a identificar durante todo el curso para que puedan ir haciendo pues, la referencia entre los conceptos de una base de datos relacional y cómo aplicarlos ahora a un no relacional. Vamos a empezar a crear una colección. Mongo tiene la posibilidad de que cuando algo no exista, lo crea. Es una de las grandes ventajas que tiene nuestro gestor no relacional. Entonces vamos a empezar a crear una tabla que se llame empleados, una colección que se llame empleados. Le vamos a insertar un documento. Vamos a ponerle un campo que se va a llamar nombre. El nombre vamos a ponerle que se va a llamar Joel, como su profesor. Edad, vamos a ponerle que tiene 38 años. Ejecutamos nuestra consulta con este iconito de execute. Le damos clic y en la parte de abajo nos aparecerá que ya se ha insertado un registro. Entonces, para poder ver esta información, si ya se insertó o no, entonces hay una instrucción que se llama db.empleados.find, en el cual nos va a devolver todos los registros o documentos que se encuentran dentro de la colección empleados. Entonces, al darle clic, nos aparece que tenemos un documento que aquí está el nombre Joel, aquí está la edad 38. En la parte de la derecha aparece de qué tipo es. En este caso Joel es string, edad es doble. Y hay que empezar a entender los conceptos básicos de Mongo. Lo primero es que Mongo requiere que todos sus documentos tengan un ID. Si nosotros no se lo indicamos, Mongo se lo va a asignar en automático. En este caso lo que hace Mongo es asignar un ID hexadecimal como identificador único. Entonces, si yo quiero crear otro registro con la misma información, vamos a crear otro registro. Lo voy a copiar en la parte de acá abajo. Le voy a poner que se va a llamar Paula, de edad de 27 años. Lo ejecuto. Entonces ya lo insertó. Si yo le doy find de nuevo, aquí ya están mis dos documentos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero insertar de nuevo otro documento? Pero este documento quiero que edad valga 30 años, que el empleado va a ser Rodrigo, y vamos a agregar ahora otro valor. Se va a llamar, el sexo es masculino, y vamos a ponerle que sea de nacionalidad mexicana. Ahí está. Entonces, si yo ejecuto esta consulta, me dice que la insertó. Si le voy a dar find, me dice que ahora tengo 3 documentos
Pero vean el potencial que tiene esta herramienta de Mongo, este gestor, porque vean, yo puedo crear documentos que necesariamente no todos deben de ser de la misma estructura. Por ejemplo, los primeros dos documentos son de 2 campos y el tercer documento es de 5 campos. Entonces, esto permite que podamos nosotros crear aplicativos que puedan crecer sin necesidad de tener que alterar la base de datos o los registros que ya tengamos en la base de datos. Entonces imagínense un sistema donde ya estuvieron trabajando, no sé, un año con una tabla que tenía 5 o 10 registros. 10 registros. Pero ¿qué pasa si después de 4 años de usar el sistema te dice tu cliente, oye, ¿sabes qué? Necesito que ahora le metamos otros 4 campos más porque ahora necesitamos más información? Entonces, tú lo único que tienes que hacer es que en tu programación, cuando creas el insert, tú metes tus nuevos campos y entonces la inserción que ahorita tú hagas va a poder tener 15, 20 o 30 campos sin afectar los primeros registros de los 4 años que estuvo trabajando tu aplicación. Entonces eso es un gran potencial. ¿Por qué? Porque la base de datos puede crecer sin afectar la información anterior. No es necesario que haya campos vacíos en los registros anteriores. Y la otra es que nos permite pues poder realizar aplicativos pues más complejos y que puedan crecer sin necesidad de alterar tanto nuestra base de datos. Entonces, es una de las primeras diferencias entre un gestor de base de datos relacional. Vamos a ejecutar otra instrucción, otra forma de hacer inserciones. Vamos a hacer ahora otra inserción ocupando una instrucción que se llama insert one. Entonces le pongo empleados.insert1. Para meter un registro, vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces ponemos nombre, vamos a ponerle Luis, de edad de 30 años, teléfono 7223. Ahí está. Ok. Entonces, al hacer esto, esa instrucción, insert one, lo que hace es insertarnos el registro, solamente que aquí nos informa, aparte de cuando insertamos un registro con insert, lo único que nos dice es, pues ya insertaste el registro y ya, ¿no? Bueno, Paulo de 30 años. Si lo ejecuto, solamente me dice, pues ya lo insertaste, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo? Pero cuando ocupamos insert one, lo que hacemos es, voy a volver a insertar otro insert one, nos aparece el detalle de la inserción. Nos dice que se insertó un registro y nos dice que se insertó correctamente, por eso nos manda un true. Y nos manda también cuál es el ID que se le asignó a este elemento que acabo de insertar. Entonces, si yo vuelvo a hacer un find, pues vean, ya me aparece la información de Luisa, ¿vale? Entonces, esa es otra forma de insertar registros. Para poder visualizar la información, se ocupa la instrucción find, que es para hacer consultas. En un video más adelante explicaremos ya lo que es consulta sobre la base de datos. Ahorita solamente vamos a explicar la instrucción find y la instrucción find pretty. La instrucción find pretty nos permite visualizar la información, ¿vale? Pero esta generalmente se ocupa más para para cuando trabajamos en consola. ¿Por qué? Porque nos permite visualizar la información de una manera mejor. Vamos a ver el caso, cómo lo podemos ocupar. Vamos a ocupar la consola. Esto no se puede visualizar tanto aquí porque aquí ya el mismo Robo 3T, la interfase que maneja, pues ya es visualmente más bonita para visualizar la información. Entonces vamos a ejecutarlo en la consola. Vamos a indicar aquí en la consola que vamos a estar trabajando con la base de datos que se llama base curso en línea. Voy a subir tantito el zoom aquí de mi consola, ¿vale?
me va a decir que ya se cambió la base de datos curso en línea. Si yo le pongo una consulta que se llame db.empleados.find, lo que hace es pues mandarme la información, pero vean cómo se visualiza, ¿no? Pero si le pongo un db.empleados.findPretty, entonces vean, la información se estructura de una manera parecida a los arreglos de tipo JSON que se utilizan en programación. Entonces la información de arriba está un poquito más alargada, ¿no? Pero aquí no, aquí de hecho está toda visualizada como arreglos de tipo JSON, ¿vale? Entonces esa es la diferencia entre un FindPretty y un Find normal. Vamos a regresarnos a vamos a dejar la consola abierta por si la necesitamos por otro ejemplo después. Bueno, vamos a seguirle. En la inserción de Mongo puede hacerse a través de inserciones de tipo con variables. Vamos a declarar una variable. Vamos a ponerle que se va a llamar emplea1. La variable se llama así. Donde la variable emplea1, vamos a definir un arreglo JSON donde creamos nuestros ejemplos, ¿no? Vamos a hacer un nombre que se va a llamar Juanito, que se llame edad, que tenga 34 años y que sea de sexo masculino, de la carrera de TIC. Ejecutamos. Entonces vamos a ejecutar este valor en esta consulta, y lo que estamos haciendo es crear una variable que va a valer este arreglo JSON. Entonces ejecutamos, ya nos dice que aquí está nuestra variable, un objeto que acabamos de crear que tiene 4 valores, que es nombre, edad, sexo y carrera. Ahora, para hacer una inserción, yo le puedo poner así, db.empleados.insert, y aquí le pongo que mande la variable emplea1. Ahí está. Entonces, ¿qué va a hacer? Si yo voy a ver mi find, vamos a ejecutar el find primero para que vean que no hay nada. Si yo ejecuto el find, el último registro que inserté fue Luisa, que es esta consulta que estoy aquí ejecutando. Pero ahora yo puedo hacer inserciones y en lugar de meter una sintaxis de JSON, como lo hice anteriormente, ahora lo que puedo hacer es meter variables. Entonces, si yo ejecuto esto, ya me dice que ya insertó un registro, lo vuelvo a hacer un find sobre mi base, y ya tengo el registro 7, y aquí está Juanito, edad 34, sexo M y carrera TIC. Entonces, nosotros podemos insertar registros a nuestra, documentos a nuestra colección, ya sea indicándolo directamente aquí sobre un arreglo JSON o mandando arreglos JSON a variables, y estas variables solamente haciendo referencia a ellas desde las operaciones de inserción. ¿Qué pasa si yo quisiera insertar varios registros a la vez, sin necesidad de insertar solamente un registro? Lo que se tiene que hacer es, vamos ahora a hacer una inserción, que es una instrucción que se llama db. Vamos a poner nuestra colección empleados, y la instrucción que ahora vamos a ocupar se llama insert many. La instrucción insert many es una instrucción que nos permite poder insertar varios documentos a la vez sin necesidad de estar yendo uno por uno. Entonces vamos a insertar varios documentos. Entonces vamos a ponerle que el nombre sea igual a Iris, edad de 35 años, del sexo femenino. Ya tengo mi primer documento. Si quiero agregar otro documento, pongo coma, agrego otra llave, le voy a poner aquí nombre de nuevo. Vamos a poner Jesús, de edad de 45 años, de sexo masculino. ¿Vale? Ahora, no todos los documentos deben de ser del mismo tamaño. Aquí yo puedo crear un documento, voy a agregar 2 documentos a la colección empleados, pero un documento va a ser de 3 campos
y otro documento lo voy a hacer de más campos. Aquí vamos a ponerle que sea el correo. Aquí va a ser Jesús arroba Jesús23 arroba hotmail.com. ¿Vale? Cierro mi llave. Esta llave que cierro es esta de aquí. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cerrar mi corchete. Así si yo quisiera meter más documentos, los puedo agregar aquí. Nomás es ponerle coma y agregar otro bloque si yo quisiera aquí enfrente, ¿no? Y estar agregando los documentos que yo quisiera. En este caso ahorita voy a meter nada más 2. El siguiente paso es cerrar mi corchete que yo abrí aquí donde está en azul. Ya lo voy a cerrar. Y el siguiente paso es cerrar mi paréntesis. Entonces, si yo ejecuto esto, me dice que ya ejecutó la instrucción en el cual se insertaron dos elementos, el elemento 0 y el elemento 1, ¿ya vieron? Y cada uno se le asignó un ID. Entonces, si yo me voy de nuevo a ejecutar, bueno, a buscar cuál es la información de mi base de datos, entonces ya tengo el elemento 8, que vean que es Iris, edad de 35 del sexo femenino, y tengo el elemento 9, que es ID, nombre Jesús, edad 45, sexo masculino y correo, ahí está su correo, ¿vale? Entonces vean que nosotros podemos crear documentos con distintos campos y estos campos, estos documentos los podemos ir incrementando después con el tiempo, porque a lo mejor este documento yo primero lo inserté y nada más tenía 4 campos. Pero ¿qué pasa si después mi sistema crece y tengo que afectar este registro? Entonces a este documento le podemos seguir agregando más campos después. Eso lo vamos a hacer cuando veamos las instrucciones de actualización. Ahorita nomás nos estamos enfocando en todo lo que es las técnicas para insertar documentos a una colección. Vamos a ver otra instrucción que se llama documentos embebidos. Un documento embebido es una forma que maneja Mongo para que se pueda reducir lo que es la generación de tablas, ¿no? Entonces, voy a hacer aquí un ejemplo en un Excel para que más o menos se entienda cuál es la razón de un documento embebido. Voy a abrir aquí. Vamos a abrir un documento en Excel. Si yo tuviera una tabla que se llamara empleados, hablando de una base de datos relacional, vamos a hacer que la tabla se llama empleados, así como lo estamos haciendo. Yo tenía el ID del empleado, tengo el nombre, tengo la edad, tengo el sexo. Aquí pongo 2, 3 empleados. Aquí vamos a ponerle Joel, Patty, Laura. Edad 38 años, vamos a poner que tiene 30, Laura 25, sexo masculino, femenino, ¿vale? Pero si yo quisiera saber este empleado en qué área está trabajando o cuáles son sus gustos, por ejemplo, yo lo que tenía que hacer antes era crear, áreas, ¿no? Y tener áreas de trabajo donde él trabaja, ¿no? Entonces de área, el nombre del área. Y yo lo que tenía que hacer era crear, vamos a ponerle que esta persona trabajaba hay áreas en las que trabajan los empleados. Vamos a poner que es el área centro, el área norte, el área del Bajío, el área de, no sé, el área sur, ¿vale? Entonces, si yo quisiera asignar que Joel trabaja en el área centro y en el área norte, yo lo que tenía que hacer en una base de datos relacional, tendría yo que poner una tabla que se llamara empleados áreas, en la cual yo tenía que definir la llave primaria de esta tabla, indicar que es el ID del empleado y el ID del área. Entonces, yo tenía que poner, por ejemplo, que Joel trabaja en el área centro y en el área norte, ¿vale? Aquí, ahora, si Patty trabaja en las 3 áreas, con el centro, norte y bajío, tenía que poner aquí las 2 llaves foráneas
y decir que trabaja en el centro, en el centro, en el norte y en el Bajío. Y entonces aquí un proceso para este control tan sencillo de hacer y que es muy común en los sistemas, yo tengo que hacer pues, 3 tablas. Una donde tengo mis empleados, otra tabla donde tengo mis áreas y tenía que hacer una tabla donde yo hago mi relación de muchos a muchos, la rompo para crear una de uno a muchos. Entonces, ¿cómo trabaja Mongo este tipo de situaciones? Mongo te permite que tengas asignadas vamos a copiar aquí la tabla, esta sección la vamos a copiar aquí un momentito. ¿Cómo trabaja Mongo? Mongo lo que haría es que te dice, pues mira, no es necesario que hagas esto. Tú simplemente créate una nueva, un campo que se llame zonas de trabajo o áreas de trabajo. Y en estas áreas, pues tú eres donde trabajas. Y aquí lo que tendrías que poner es que trabajas en el centro, que trabajas en Bajío y que trabajas en sur. Y a lo mejor Patty trabaja en norte, en el centro y en Bajío. Y a lo mejor Laura nada más trabaja en Bajío. Entonces, si te das cuenta, con una base de datos relacional, tú tendrías que estar haciendo 3 tablas. En una base de datos no relacional, lo podemos trabajar solamente en una tabla. Y esto, ¿cómo impacta en un sistema? Pues lo que les dije, esto permite crecer muy rápido un sistema sin necesidad de afectar la base de datos. Permite que programarlo de una manera más fácil, porque en lugar de trabajar con 3 tablas, ahora solamente trabajarías con una. Y eso pues también se reducen las validaciones, se reducen los modelos, todo lo que necesites hacer se reduce al trabajarlo de esta manera. Ahora, ¿cómo le haríamos para crear un documento de esta tabla de empleados, pero que ahora trabaje con un documento embebido? ¿Qué es un documento embebido? Ya vimos que un documento es un registro, pero dentro de un registro yo puedo tener varios registros. Eso se llama un documento embebido. Entonces, regresando a nuestra herramienta de Mongo, vamos a crear un documento embebido. Ya explicamos cuál es la importancia de un documento embebido, es el potencial incluso de este tipo de bases de datos. Entonces vamos a poner que empleados, vamos a crear este ejemplo que acabamos de hacer, pero ahora lo vamos a hacer con en código. Vamos a poner que Joel, de 38 años, del sexo masculino, pero trabaja en el centro, en Bajío, en el sur. Entonces, empleados, vamos a ponerle un insert. Vamos a empezar a hacer nuestro documento primero. Vamos a poner que nombre. El empleado que se llama Joel. Vamos a poner que es de apellido Herrera. De edad de 38 años. Vamos a ponerle que trabaja en varias zonas, ¿no? Entonces, aquí ya ponemos que trabaja en áreas de la zona, áreas de la República. Y aquí es donde ponemos que en áreas pueden ser un conjunto de áreas, ¿no? Puede ser en dónde trabaja. Pues a lo mejor trabaja en Bajío. ¿Dónde más trabaja? Vamos a poner que trabaja en que trabaja en el centro del país. Y que trabaja también en el norte. Ya tenemos el documento. Y ahora siguiente, cerrar mi corchete. Este corchete que voy a cerrar es este de aquí. ¿Vale? Siguiente paso es cerrar mi llave. ¿Cuál llave? La que está abierta aquí en esta parte, en azul. Y luego cerrar este paréntesis que está aquí en blanco, lo tengo que cerrar acá. Ahí está. Entonces ejecuto. Me dice que ya lo insertó. Ahora vamos a volver cómo se ve un documento embebido. Le damos a ejecutar. Aquí está mi registro número 10. Y vean. Aquí el nombre, el apellido, la edad. Pero si me voy en áreas,
Aquí tengo que es las 3 áreas en las que está trabajando Joel Herrera. Entonces, nombre Joel, apellido Herrera, de edad 38 años. Pero está trabajando en qué áreas. Están trabajando en el Bajío, en el centro del país y en el norte. Entonces vean, de esta manera, si hacemos esto, de los documentos embebidos, lo que acabo de hacer es convertir este registro, lo puedo convertir, ahí está en el documento embebido. Haciendo esto yo me ahorro 3 tablas. ¿Y eso qué quiere decir? Que me ahorro mucha programación, me ahorro mucha logística y estos documentos después pueden ir creciendo y reestructurándose igual como los demás documentos normales. Entonces, esto que acabamos de hacer son las instrucciones básicas de inserción, en las cuales hicimos insertar un solo registro y vimos cuál es la diferencia entre un insert y un insert one, donde el insert one siempre nos da un resumen sobre la clave que se acaba de agregar. Vimos cómo insertar documentos a través de variables, donde estas variables les estamos agregando datos de tipo JSON. Si queremos insertar varios documentos a la vez, pues ocupamos la inserción insert many. Y si quiero insertar un documento embebido, solamente es ocupando la misma instrucción de insert, pero cuando asignamos un campo tenemos que asignarle un arreglo de tipo JSON. Entonces este tema que acabamos de ver son inserciones. Lo que vean cómo va cambiando y en este ejemplo creo que se ve muy claro cuál es el potencial que tiene una base de datos no relacional contra una relacional. Entonces Mongo es una base de datos no relacional orientada a documentos y en los siguientes videos vamos a empezar a explicar pues, las demás formas de cómo manipular la información.